Continuamos dialogando con María Victoria Cabañaro, jueza de niñez adolescencia, sobre los menores y el delito. ¿Cuáles son las instancias para reflexionar que tiene la justicia? Es decir, la justicia penal juvenil es una justicia que necesariamente trabaja en la necesidad de informes y peritaciones que realizan el organismo de aplicación, que en este caso es la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia. Porque en ese tiempo en donde el menor de edad está privado de la libertad, se requiere que se trabaje con el adolescente, pero también con su ámbito familiar y contextual, tarea que a veces no resulta ser sencilla, ¿sí? ¿Por qué? Porque dentro de los marcos normativos, una de las cuestiones prioritarias es que la privación de la libertad es la última ratio, es decir, es lo último que uno debe de dictar. Eso está establecido dentro de las normativas tanto convencionales cuanto también las nacionales y las provinciales. Entonces, bueno, se requiere un trabajo interdisciplinario donde pueda ser abordado el joven, si en su caso se encuentra privado de la libertad en el complejo Esperanza, a partir de psicólogos, de psiquiatras. También en el complejo se llevan a cabo distintas actividades o tareas tendientes, bueno, a encuadrar un trabajo de proyección futura, donde puedan realizar actividades. Hay muchos chicos que continúan o a veces inician su escolaridad en el complejo Esperanza. Si tienen problemas de consumo, también se trabaja esa situación de tal manera que pueda, digamos, valorarse eventualmente su regreso a su situación de libertad. Una vez que se llevan a cabo estas medidas de coerción, lo cierto es que de manera paralela el fiscal está investigando. Cuando el fiscal haya culminado su investigación, elevará la causa a juicio. Cuando se eleva la causa a juicio, es también el juzgado penal juvenil quien tramita estos procesos de juicios que tienen características particulares diferentes a los de los adultos. Por ejemplo, en la justicia penal juvenil no se aplican los jurados populares. Los juicios no son públicos. Son juicios privados donde ingresan solamente las partes que están involucradas, le hace obviamente el menor en conflicto con la ley penal, su defensa, el fiscal, el ministerio complementario, quien también lo asiste, la víctima, y si también hubiera querellante particular, lo hacen en ese rol. Una vez que se haya transitado este juicio, también a diferencia de la justicia penal de adultos, la justicia penal juvenil tiene dos momentos. Un primer momento que es declarar la responsabilidad, es decir, llevar a cabo un juicio de debate en donde, producidas las pruebas, en la inmediatez de un juicio, se valoren desde los testigos, pericia, las distintas pruebas si ese menor de edad tuvo o no participación en el hecho. Si con certeza se determina que sí tuvo participación activa en ese proceso, se declara su responsabilidad. Y a partir de ese momento se abre una segunda etapa que se llama juicio de cesura. ¿Qué quiere decir? A partir de la declaración de responsabilidad inicia un tratamiento sociocomportamental y la ley establece un máximo de 1 año. En ese tiempo puede haber distintas situaciones, lo puede transitar en el complejo Esperanza o también puede transitarlo en libertad. Se valora su comportamiento, ¿sí? Se valora si ha podido reintegrarse a la sociedad, si ha retomado sus estudios, si ha podido realizar tratamientos médicos o psicológicos, si no ha vuelto a delinquir. Es decir, son todas variables que cuando ya el menor tiene 18 años de edad y ha pasado 1 año del tratamiento sociocomportamental, que puede ser prorrogable por 1 año más cuando la causa resulta de complejidad, nuevamente nos encontraremos en una audiencia, pero ahora con otra finalidad, que es determinar si corresponde o no la aplicación de una pena. Esto es importante destacar porque la aplicación de una pena no es el último fin que tiene la justicia penal juvenil, sino que de la valoración de esas circunstancias podrá
aplicarse una pena, y en este sentido es la pena de la tentativa, también una cuestión muy diferente a la justicia de adultos, y en este sentido la Corte Suprema de Justicia ya ha estado establecida que esa es, digamos, la base sobre la cual uno debe de aplicar una pena cuando juzga a un menor de edad, puede llegar a la absolución de la pena. La absolución de la pena implicaría el reconocimiento de que ese menor de edad ha podido transitar por un proceso sociocomportamental exitoso y que puede realmente ser rehabilitado y puede, digamos, reintegrarse en la sociedad. A veces hay panoramas que son muy sombríos porque los contextos son complejos, ¿sí? Pero también es cierto que hay muchos chicos que han podido revertir esa situación que los llevó al hecho que habían cometido, el delito que habían cometido, y poder revertir esas conductas. Lo cierto es que ese es un aspecto de la justicia penal juvenil que claramente tiene que ver con el desarrollo de un proceso judicial. Pero no podemos desconocer que hoy también, y esto aparece como un eje fundamental dentro, digamos, de la especialización de esta justicia, que es transitar otros modos de resolver los conflictos. En este sentido, la ley habilita a figuras como la supervisión de territorio. La supervisión de territorio es la posibilidad de transitar estos tratamientos sociocomportamentales, dándole al joven distintas pautas, distintas condiciones de comportamiento supervisados por el organismo de aplicación. En este sentido, se establecen plazos que son de 3 meses, prorrogables por 3 meses más, en donde se va a valorar, que a partir de un seguimiento se va a evaluar el cumplimiento de determinadas condiciones. Satisfecho el plazo y satisfechas las condiciones que el joven lo ha podido cumplir, da lugar a una figura que aparece como muy interesante, que es la posibilidad de extinguir la acción penal y dictar su sobreseimiento por el cumplimiento de este dispositivo de la supervisión del territorio, con lo cual nos da lugar a otra alternativa distinta al proceso judicial. De la mano de estos dispositivos aparecen otros, como son el de la justicia restaurativa y también de los procesos de mediación. Los procesos de mediación donde se transcurren en búsqueda de acuerdos o de cláusulas compromisorias, donde los adolescentes asumen compromisos en conducta que resulten favorables para sí y también para la sociedad. Culminado esos procesos de mediación y puesto en conocimiento sí del fiscal, porque en este caso es el titular de la acción penal, puede el fiscal, valorando el éxito de estos procesos, también solicitar el sobreseimiento por el cumplimiento de un proceso de carácter restaurativo. Entonces podemos valorar y evaluar que hay un abanico de posibilidades que se establecen dentro de una justicia penal juvenil, que vuelvo a repetir, es generalmente infusible o es un emergente de situaciones realmente complejas y que merecen ser analizadas y que merecen ser abordadas claramente desde la justicia, pero también de manera mancomunada y coordinada con otras áreas sociales que permitan realmente abordar de distintos aspectos, en este sentido interdisciplinarios, la realidad de determinados jóvenes que muchas veces se visualizan o se visibilizan a partir de conductas delictivas.